Bienvenidos a Cosas de Matemática. Lápiz y cuaderno, demás materiales, comenzamos. En este video hablaremos de qué es la división, como subtemas, partes o términos de la división, división exacta y división inexacta, elementos neutros de la división, entre otros temas interesantes, así que comencemos. ¿Qué es la división? Esta operación matemática consiste en repartir una cantidad en partes iguales. La cantidad puede ser repartida entre un número de personas o cosas. Ejemplo, tenemos 4 libros. Y esos 4 libros los vamos a repartir en partes iguales a 2 familias. Cada familia tendrá la misma cantidad de libros. Ejemplos. Este libro para esta familia. Este libro para esta familia. Este libro para esta familia. Y este para esta familia. Observamos que los 4 libros están divididos a cada familia en partes iguales. Y estas partes iguales quiere decir que los 4 libros a 2 familias le toca a 2 libros cada familia. Si lo representamos por números, nos dice lo siguiente. 4 dividido entre 2 es igual a 2. Recuerde que el número 4 representa los 4 libros. Que el número entre 2 representa las 2 familias. Y que 4 dividido entre 2 es igual a 2 libros. Cada familia. Partes de la división. Una división tiene diferentes partes llamadas términos. Los términos de la división son los siguientes: dividendo, divisor, cociente, resto o residuo. Vamos a ver un ejemplo donde podamos hablar sobre estos términos que acabamos de mencionar. Ejemplo. Tenemos 24 dividido entre 2. El número 24 es el dividendo. Cuando hablamos de dividendo es porque es el número que vamos a dividir. El 2 es el divisor. El divisor es el número que divide el dividendo, es decir, la cantidad que nos dice en cuántas partes debemos de dividir al dividendo. Vamos a proceder en resolver esta operación. Como podemos dividir 2 entre 2, que eso nos da a 1, y si buscamos en la tabla de multiplicar, 1 por 2 es igual a 2. Y esto lo restamos. Y decimos 2 menos 2. Pasamos raya y esto es 0. Bajamos el 4 y decimos 4 da para darle a 2 y nos sale a 2. Porque en la tabla de multiplicar nos damos cuenta que 2 por 2 es 4. Y restamos. Pasamos rayas y decimos 4 menos 4 es igual a 0. Ahora vamos a ver cuál es el cociente y el resto. El cociente viene siendo el número 12, porque es el resultado de la operación. Es como decir 12 por 2, 24. Y el resto o residuo es lo que sobra, que en este caso, al dividir 24 entre 2, no sobró nada.
En la división podemos multiplicar y restar, utilizar la tabla de multiplicar, aplicar la ley de los signos, etc. Al hablar de división y multiplicación, nos damos cuenta que están estrechamente relacionados, ya que la división es la operación inversa de la multiplicación. Por ejemplo, tenemos 10 dividido entre 2. Esto es igual a 5. Es como decir que 2 multiplicado por 5 es igual a 10. Utilizando la tabla de multiplicar de 2 por 5 son 10. En la división se busca repartir en grupos iguales, mientras que en la multiplicación se busca unir o juntar en grupos iguales. Ejemplo: 9 dividido entre 3 es igual. Esto no quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 bolitas. Y esas 9 bolitas las vamos a dividir entre 3 personas. 1, 2 y 3 personas. Cada persona va a obtener la misma cantidad de bolitas. En este caso, cada persona tiene 3 bolitas. Por lo que nos damos cuenta que al repartir 9 a 3 personas en grupos iguales, cada persona tendrá como resultado 3 bolitas. Y cuando hablamos de multiplicación, que busca unir o juntar en grupos iguales, tenemos que 3 más 3 más 3 es igual a 9. O sea, unimos 3 más 3 son 6. Y seguimos uniendo 6 más 3 es igual a 9. Recuerda, en la división repartimos en partes iguales y en la multiplicación unimos en partes iguales. Hablemos del número 1 en la división. El 1 es el elemento neutro de la división y también de la multiplicación. Cuando hablamos de elemento neutro nos referimos a un número que al ser resolvido con otro número no altera el resultado o no altera el número. Por ejemplo, cualquier número dividido por 1 es igual a sí mismo. Por ejemplo, 9 dividido entre 1 es igual a 9. Y si nos vamos a la tabla de multiplicar del 1 y buscamos 1 por 9 es igual a 9, lo cual nos damos cuenta que tanto para la división como para la multiplicación, el 1 es el elemento neutro. Hablemos del número 0 en la división.
Dividir 0 entre cualquier número da como resultado 0. Por ejemplo, 0 dividido entre 5 es igual a 0. Pero dividir cualquier número entre 0 no está definido. Si utilizamos la calculadora para hacer este procedimiento, también nos da un error. En la división hay división exacta y división inexacta. Cuando hablamos de división exacta, nos damos cuenta que es cuando el resto o residuo es igual a 0. Ejemplo para entender. 28 dividido entre 4 es a 7. Si nos vamos a la tabla de multiplicar, nos damos cuenta que 7 por 4 es igual a 28. Y 28 menos 28 es 0, dando por válido que esto es una división exacta, porque el residuo o resto es igual a 0. En la división inexacta, el residuo es diferente de 0, o sea, sobra algo cuando repartimos. Por ejemplo, 33 dividido entre 4 es a 8. Si nos vamos a la tabla de multiplicar, nos damos cuenta que 8 por 4 es 32. Y 33 menos 32 es 1, dando por válido que esto es una división inexacta, porque el residuo es diferente de 0. Existen diferentes símbolos en lo que podemos representar una división. Ejemplo, tenemos el símbolo óvalo. Es un signo que consta de una línea horizontal con un punto arriba y otro abajo. También tenemos el símbolo casita llamada galera. En otros países este mismo símbolo se utiliza de esta manera. La galera es la separación que se hace al escribir los factores de una división. Tenemos la barra diagonal. Esta es una barra inclinada. Tenemos la barra o raya horizontal, la cual se utiliza mucho para las fracciones. Los dos puntos. Estos símbolos que acabamos de observar, cada uno de ellos lo vamos a indicar con ejemplos. Ejemplo número 1, con el símbolo óvalo. Tenemos 5 dividido con el símbolo óvalo entre 5 es igual a 1. Utilizando la tabla de multiplicar, tenemos que 5 por 1 es 5. Ejemplo número 2. Con la casita llamada galera o caja. Tenemos 14 dividido entre 2. Esto da como resultado 7. Utilizando la tabla de multiplicar de 2, 2 por 7, 14. En otros países utilizamos esta galera, pero de esta forma. Y decimos 14 dividido entre 2 es el mismo resultado, pero el dividendo y el divisor están organizados de diferentes maneras.
Ejemplo número 3. Con la barra diagonal tenemos 16 dividido entre 4. Esto es igual a 4. Recuerda que la tabla de multiplicar del 4 que dice 4 por 4 es igual a 16. También tenemos la raya o barra horizontal. Este tipo de barra se utiliza mucho en las fracciones para representar fracciones y nos dice 16 sobre 4 es igual a 4. Recuerda, 4 por 4, 16. Y tenemos los dos puntos. 16 dividido entre 4 es igual a 4. 4 por 4 es 16.